Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 8 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, por proceder a la lectura de nuestro editorial. El deterioro económico que está sufriendo la España del Frente Popular es cada vez más evidente, junto a las huelgas constantes, la ocupación de fincas, la violencia obrera, la subida de impuestos, el acoso a los empresarios. Ahora llega la indefensión de estos últimos. Fruto de todo esto es el hecho de que uno de los empresarios más reputados de España, Horacio Echevarrieta, abandone uno de sus más importantes negocios, con contratos en vigor, por ser incapaz de lograr el funcionamiento de sus astilleros en Cádiz. El Estado se va a hacer cargo de los mismos, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿será capaz el nuevo gobierno que acaba de dejar el señor Azaña de lograr hacer viable estos gigantescos astilleros de Cádiz? Y vamos ya con nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal antes de iniciar el relato de la actualidad nacional. Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. Pues vamos ya con la información nacional en Radio Universal. El Consejo de Ministros, reunido en Palacio, estudió la situación interior tanto respecto al orden público como a su obra legislativa. El Gobierno acordó incautarse de los astilleros de Cádiz con el objeto de poder continuar la construcción de un barco destinado a México, que estaba paralizada la construcción de este buque. Se acordó el nombramiento de una comisión de funcionarios del Ministerio de Marina, Hacienda, Industria y Comunicaciones, que anoche mismo salieron para Cádiz con objeto de tomar posesión en nombre del Gobierno de aquellos astilleros y que puedan continuar los trabajos de construcción de dicho barco y abonar los jornales que aún se adeudan a los trabajadores. El Gobierno se reintegrará de tales gastos con cargo a las consignaciones que todavía tenía por percibir el señor Echevarrieta. Los proyectos tributarios del ministro de Hacienda sobre la contribución territorial, de la riqueza rústica y pecuaria, se establece un recargo desde el 1% para las que excedan de 600 pesetas al 150% para las superiores a 100.000 pesetas. El ministro de Trabajo expuso ayer a las Cortes, en líneas generales, los proyectos del Gobierno para resolver el problema del paro involuntario. Terminó su interpelación relativa a la readmisión de los obreros despedidos y los alojamientos forzosos. Y en cuanto al asesinato de los hermanos Badía, tenemos noticia de alcance que nos acercan los compañeros de redacción. Después de las actuaciones de hoy, han pasado a disposición del juzgado de guardia, con testimonios de tantos de culpa, varios detenidos. Por esta causa, en los calabozos del juzgado de guardia, solo quedan procesados e incomunicados Manuel Costa Rivera, dueño del auto, del coche que utilizaron los autores del atentado, y Juan Segura Nieto, agente de policía excedente. Los que se hallan a disposición del juzgado por tenencia de armas son Carmen Valera Ruiz, su hijo, José Valera y Francisco Arier. El juzgado ha dictado auto de procesamiento contra los 5 miembros de Renovación Española detenidos por depósito de armas en uno de sus locales. Y nos vamos nuevamente a una noticia publicitaria aquí en
Radio Universal. Recuerde, Skoda, su chasis indeformable centra, conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar que en la clausura de la conferencia Petit Entente, los estados se oponen a la vuelta al trono de la monarquía de los Habsburgo para evitar graves conflictos en la cuenca del Danubio. El Negus decide defender en Ginebra sus derechos y la suerte de Abisinia. Los Estados Unidos no reconocerán la soberanía de Italia en Etiopía por estar basada en una conquista por la fuerza militar. Después de las elecciones francesas, Léon Blum lamenta que el Frente Popular haya llegado demasiado tarde para impedir la conquista de Abisinia. Y en cuanto a la información deportiva, desde redacción nos traen la última hora de la Vuelta Ciclista a España. El mal estado de la carretera hizo accidentadísima la segunda etapa Salamanca-Cáceres de la Vuelta Ciclista a España. Y nos vamos a despedir, como lo hacemos siempre en Radio Universal, con una melodía musical de nuestra selección. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Bueno, pues nuevamente en Noticiario 1936 atravesamos la dimensión tiempo y del 8 de mayo de 1936, donde acabamos de estar, nos trasladamos al presente, al 8 de mayo, pero de 2019. Y para ponernos en contexto, que dirían los cursis, pues está con nosotros mi entrañable amigo Luis Togores. Luis Togores es profesor, es historiador y es escritor. Tiene pues una obra amplísima publicada con títulos que son esenciales para entender la España de hoy. Los títulos de Luis Togores sobre personajes claves de la historia reciente de España tienen que estar en cualquier biblioteca que tal nombre merezca. Y esto no es publicidad, mi amigo Luis Togores, lo digo porque en mi biblioteca están. Luego recuérdate que te dé la astilla. No, ya los tengo dedicados por ti, o sea que... Y además lo sabes, sí. desde que los publico, vamos. Bueno, Luis, vamos a ver, hemos contado en el noticiario que el gobierno empezaba a subir los impuestos. Pero ¿cómo es posible que...? Sí, vamos a ver. España en aquellos momentos era uno de los países que tenía mayor reservas de oro. Pero es verdad que la serie de gastos que estaba con la llegada del Frente Popular tenía que hacerse cargo. Había dos maneras de financiarlos. Uno era la venta de oro, que era una cosa bastante impopular, y la otra era sencillamente la subida de impuestos. Vamos a decir una cosa. Los impuestos que hay del año 75 hacia atrás no tienen nada que ver con los impuestos del 75 hacia adelante. Es decir, en la época de Franco se pagaban muy pocos impuestos, en la época de la República se pagan muy pocos impuestos, en la dictadura de Primo de Rivera se pagan muy pocos impuestos. Recordemos que a Calvo Sotelo, que lo tenemos ahí, lo tira a las derechas porque quiere hacer una reforma fiscal que hoy nos daríamos con un canto en los dientes por ello, porque la presión fiscal, que ahora a lo mejor está en torno al 60-75% de los ingresos de un español normal, si lo consideramos todo, es decir, el IBI y tal, en aquella época a lo mejor estaba en el 8, en el 10, y ya les parecía una burrada. Lógicamente, claro, toda la serie de medidas que quería afrontar el Frente Popular, que eran medidas de izquierdas, y la izquierda siempre quiere subir los impuestos, era subir los impuestos. Hoy día cualquiera de nosotros firmaríamos, pero en aquella época era absolutamente escandaloso. Ellos tenían un aparato del Estado muy pequeño, muy barato, pero evidentemente pues querer sustituir la educación religiosa por la educación laica, acabar con la beneficencia, intentarse hacer cargo del Estado, pues todo eso costaba dinero. Entonces, claro, la única solución es la de siempre, subir impuestos. Nada cambia. Otra cuestión relacionada con el mundo del trabajo, el mundo laboral, el mundo de la empresa, en definitiva, que ha resultado alarmante en el noticiario. Unos astilleros en Cádiz son abandonados por sus propietarios, teniendo contratos y la cartera de pedidos, pues, sí, en fin, bien. Sí, sí, habiendo negocio. Haciendo negocio.
¿por qué lo abandonan y tiene que hacerse cargo el gobierno del astillero? Vamos a ver, quiero recordar que era Echevarrieta, que era un financiero importante. Vamos a ver, el problema está en el sentido de que no son capaces de gestionar digamos, la producción. ¿Por qué? Prácticamente en todos los lugares de España, todos los gremios están constantemente en huelga. Y normalmente la huelga una parte es huelga revolucionaria, porque tanto el PSOE como el POUM, como la CNT, están en la teoría de cuanto peor mejor, pero también es verdad que hay una serie de reivindicaciones, digamos, tradicionales de la clase obrera. Unas de ellas justas, pero otras también sencillamente revolucionarias. Y al final eso en que se traduce que la productividad no sale, la productividad está constantemente lastrada porque no se pueden incumplir los contratos. Claro. Y entonces llega un momento que la mayoría de estos empresarios, que ya no solamente, que tienen ganancias potenciales, pero que el abrir todos los días el astillero, la fábrica, etcétera, les cuesta un dinero, pues resulta que al final lo que deciden es, oye, mire usted, dejo de invertir dinero para algo que no le veo solución, porque la empresa al final con esta conflictividad laboral se va a ir al traste, y lo que hago es que sencillamente cierro la empresa. Y digo, mire usted, aquí tiene usted las llaves, y entonces el Estado se hace cargo. Pensemos que el Estado no se hace cargo porque quiera cumplir con las obligaciones con los contratistas que han comprado las fragatas o los buques que estaban haciendo. El Estado se quiere hacer cargo porque aspira a los votantes, que son los votantes del Frente Popular, puedan seguir cobrando sus sueldos. Y entonces, claro, pues al final se ocurre que un Estado mal gestor se hace cargo de eso, porque realmente lo que quiere es que al final esos obreros, que son los que han forzado, a lo mejor con razón, las huelgas y que han cerrado la empresa, no se queden sin trabajo. Entonces al final el Estado se vuelve gerente de empresas privadas porque los empresarios renuncian a la pelea constante. A gestionarlas, claro. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, en el año 36 ser empresario era una palabra funesta, y hoy día sigue siendo funesta, pero hemos inventado una palabra nueva que es ser emprendedor, que es lo que llaman en mi casa ser empresario. Pero tiene otro talante, y los empresarios, es decir, los emprendedores del año 36, deciden no dejar en alto grado, sobre todo las grandes empresas, porque las empresas todavía pequeñas se podían gestionar, pero los grandes astilleros, las grandes siderurgias, era muy complicado, pero por las huelgas. Muy complicado. Vamos a ver, Luis, vamos a hablar del asesinato de los hermanos Badía. Se intentó imputar por este asesinato, por este atentado, primero a los falangistas, luego a miembros de Renovación Española, pero finalmente, ¿quiénes fueron los asesinos de los hermanos Badía? Vamos a ver, a las alturas que estamos todavía se está intentando buscar a los asesinos de los Badía, y es verdad que se van a empezar a buscar falangistas, etcétera. Estos son unos hombres de izquierda catalana que se imputa a los fascistas. Bueno, hoy día, claro, estamos en el siglo XXI. Hoy día sí sabemos quién asesinaron a los hermanos Badía. Los asesinaron los anarquistas fundamentalmente por la persecución que hizo el hermano que era responsable de orden público en Barcelona del anarquismo, cosa que no era nada rara, porque la famosa Rosa de Fuego, como hemos hablado alguna vez, la violencia callejera era fundamentalmente de gente como Buenaventura Durruti y los pistoleros de Lafayette, etc. Pero en aquel momento no quedaba bien, aunque la FAI era un partido marginal, bueno, un partido, realmente era la CNT era una central obrera, porque los anarquistas no tenían partidos, pues se les perseguía moderadamente. Quedaba mucho mejor pensar que el fascismo era el culpable de todo. Y entonces pues se empieza a buscar a los fascistas, lo que pasa que la acción judicial, que todavía era razonablemente independiente, pues empieza a sacarlos, porque los mete en la cárcel, pero los saca porque no hay pruebas. Al final, después, hoy día sabemos que no fueron ellos, ¿no? Vamos al ámbito internacional, Luis. La vuelta de un Habsburgo, de un miembro de la Casa de Habsburgo, a los tronos del puzzle danubiano, ¿era viable? Bueno, yo creo que es una noticia que en aquel momento llamaba mucho la atención, porque una de las cosas que precisamente los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial había dejado claro que era poner fin a los Habsburgos, y además dividir todo lo que era aquella colonia doble, que era la colonia austrohúngara, es decir, Austria y Hungría, dividida, y habían salido Checoslovaquia, una parte de Polonia había ido a Polonia, Hungría, los croatas, los eslovenos, es decir, aquello era imposible. También es verdad que era una zona caótica, entonces quizá una de las ilusiones que se podía tener es que otra vez viniese un austriaco a gobernar ese imperio plurinacional de manera conjunta, pero era imposible, era prácticamente imposible. Pero bueno, se habla de ello. También pensemos dos cosas, había dos naciones que miraban con verdadero interés a Austria.
Uno es un alemán que se llama Adolfo Hitler y que se lo va a quedar, y otro es un italiano que en aquella época también le tenía ilusión. Curiosamente, en aquella época, alemanes e italianos están enfrentados porque precisamente están viendo a ver cómo se reparte en Austria o zonas de Austria. La amistad saldría... La alianza vino después. Sí, con la Guerra Civil Española, pero en aquellos momentos no estaba tan claro. Entonces, bueno, en toda esa serie de jugadas está todo el tema de Salzburgo, que yo creo que es un brindis al sol. Pues mi querido Luis Togores, lo tenemos que dejar aquí. Bueno. Es una lástima, se nos queda en un diente el programa todos los días, pero especialmente con Luis Togores. Queridos amigos, hasta la edición de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Adiós.